Hola y bienvenidos a un nuevo video. Muchos apenas pueden imaginar lo que los nazis y Adolf Hitler tenían reservado para el mundo si hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de armas capaces de hervir océanos, bombarderos que podrían pasar desapercibidos y cañones que hubieran arrasado ciudades enteras. Hoy te mostraremos 20 cosas increíbles que construyeron los nazis. ¿Eres nuevo en este canal? Asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificaciones y dale al video un pulgar hacia arriba. Número 20. El cañón B3, también conocido como el London Gun o Hochdrum Pump, fue un supercañón desarrollado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Esta cosa no era solo un cañón ordinario, era enorme y la idea era usarla como un megatirador de largo alcance. Imagínense un cañón gigantesco capaz de disparar proyectiles a gran velocidad a grandes distancias. El cañón B3 estaba destinado a bombardear Londres desde dos grandes búnkeres en el norte de Francia. Era una idea aterradora y la intención era aterrorizar a la población de la ciudad. Fue desarrollado por un inteligente ingeniero alemán llamado August Kunders, quien presentó su idea al ministro de Producción de Guerra, Albert Speer. Hitler se entusiasmó de inmediato e invirtió mucho dinero en el proyecto. La construcción de este cañón implicó una gran cantidad de excavaciones y trabajos forzados en un enorme búnker subterráneo en el norte de Francia. Pero en última instancia, antes de que el cañón pudiera alcanzar Londres, las instalaciones de lanzamiento fueron destruidas por los bombarderos aliados. El cañón B3 nunca fue utilizado como se pretendía. Sin embargo, se utilizaron dos cañones similares para bombardear Luxemburgo desde diciembre de 1944 hasta febrero de 1945. Número 19. El Atlantic Wall fue una gigantesca estructura de defensa costera construida por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Era como una enorme muralla a lo largo de las costas del Mar del Norte y el Océano Atlántico, desde Noruega hasta la frontera española. Este muro era difícil de pasar por alto, ya que se extendía por más de 5.000 kilómetros. ¿Qué había en esta pared? Bueno, se utilizaron búnkeres de hormigón, fortificaciones e incluso obstáculos naturales como acantilados y rocas. El objetivo era crear una fortaleza casi impenetrable que pudiera ser defendida por relativamente pocas tropas. Se suponía que el Atlantic Wall protegería a puertos clave, objetivos militares e industriales. La construcción de este megamuro costó una fortuna en recursos y mano de obra, y más de 1.4 millones de trabajadores estuvieron involucrados, algunos de ellos trabajadores forzados de campos de concentración. Se utilizaron más de 17.000 kilómetros cuadrados de hormigón y 1.2 millones de toneladas de acero. Pero a pesar de todos esos esfuerzos, el muro fue abierto por los aliados el día D, el 6 de junio de 1944 durante la invasión de Normandía. Número 18. La Autobahn es un sistema de autopistas de acceso libre limitado de alta velocidad que sirve de base para la primera red nacional moderna de autopistas. Fue planeado en Alemania a principios de la década de 1930 y se expandió hasta convertirse en una red nacional de autopistas conocida como Reichsautobahnen, con un total de 2.108 kilómetros en 1942. Después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania Occidental se embarcó en una ambiciosa reconstrucción del sistema, y después de la reunificación alemana en 1989, el sistema de Alemania Occidental se fusionó con el sistema de Alemania Oriental. Es una de las redes de autopistas más largas del mundo, con una longitud total de aproximadamente 12.996 kilómetros, y también es conocida por la ausencia de un límite de velocidad general. La Autobahn jugó un papel importante en la historia alemana, incluyendo su uso como un activo importante durante la Segunda Guerra Mundial. La Blitzkrieg alemana o Guerra Relámpago, que implicó ataques masivos coordinados, también utilizó la Autobahn para movimientos rápidos de tropas. Y en cuanto al transporte, otra cosa increíble que construyeron los nazis fue el Volkswagen. Su producción en masa fue iniciada por el gobierno alemán bajo el liderazgo de Adolf Hitler y el Partido Nacionalsocialista. El objetivo era crear un vehículo asequible pero rápido que pudiera venderse por menos de 1.000 Reichsmark, unos $140 de la época. Para proporcionar el diseño de este automóvil del pueblo, Hitler contó con la ayuda del ingeniero automotriz austriaco y alemán Ferdinand Porsche. Número 17. El Kugelpanzer es un vehículo blindado único y enigmático de la Segunda Guerra Mundial. Es uno de los tanques más inusuales jamás construidos, caracterizado por su forma esférica. El Kugelpanzer tiene un diseño minimalista en el exterior que consiste en un cuerpo cilíndrico en el centro donde podría caber una persona. Dos ruedas semiesféricas estaban colocadas a ambos lados de la parte central y sirven como su medio de propulsión.
El vehículo tiene un blindaje delgado de aproximadamente 5 milímetros, aunque se desconoce la composición exacta del blindaje, ya que no se han tomado muestras metalúrgicas. Sin embargo, por qué se construyó este vehículo y cuál era su propósito sigue siendo un tema de debate. La teoría más común es que probablemente se utilizó como vehículo de reconocimiento experimental, aunque su baja velocidad y visibilidad limitada plantean dudas sobre su eficacia en ese papel. Solo hay un ejemplo conocido del Kugelpanzer que existe hoy en día. Se exhibe en el Museo de Tanques Kubinka en Moscú, Rusia, donde figura como exposición número 37. Se especula que este vehículo fue capturado por el Ejército Rojo en la ciudad de Manchuria. El acceso y la fotografía dentro del Kugelpanzer están estrictamente prohibidos, lo que dificulta la verificación del diseño interno y los componentes del vehículo. Número 16. La bomba de rebote fue inventada por el ingeniero británico Barnes Wallis. Concibió la idea experimentando con canicas que rebotaban sobre un tanque de agua en su patio trasero. El propósito de la bomba rebotada era atacar y destruir las presas alemanas, en particular las del Valle de Ruhr, que eran esenciales para la industria y la infraestructura alemanas. La bomba fue diseñada para saltar a través del agua y explotar bajo la misma, creando inundaciones masivas y daños a los suministros de agua y plantas hidroeléctricas. Fue utilizada por primera vez en la operación Chastise por la Royal Air Force el 16 y 17 de mayo de 1943. La misión fue llevada a cabo por el Escuadrón 617, también conocido como Dam Busters. Y el escuadrón utilizó bombas cilíndricas especialmente construidas con el nombre clave de Upkeep, que se lanzaron desde baja altitud y alta velocidad. Las bombas fueron diseñadas para saltar a través del agua, hundirse contra la pared de la presa y explotar bajo el agua, causando que la presa se rompiera e inundara el área circundante. Este ataque fue visto como un duro golpe a la maquinaria de guerra alemana y elevó la moral entre las fuerzas aliadas. Número 15. El cañón solar, también conocido como Heliovin, es un arma orbital teórica propuesta durante la Segunda Guerra Mundial. El Sun Gun es un concepto en el que se utiliza un espejo cóncavo montado en un satélite para enfocar la luz solar en un área pequeña de la superficie de la Tierra, lo que puede causar efectos nocivos debido al calor intenso. Esta idea fue desarrollada por el físico alemán Hermann Orbert en 1929. Imaginó una estación espacial ubicada aproximadamente a 8.200 kilómetros sobre la Tierra, equipada con un gran reflector hecho de sodio metálico. El reflector propuesto, con un área de 9 kilómetros cuadrados, sería capaz de concentrar la luz solar para generar suficiente calor para hervir un océano o encender una ciudad entera. Durante la Segunda Guerra Mundial, un grupo de científicos alemanes amplió el concepto de Ober del Sun Gun en el campo de pruebas de la artillería alemana de Hillersleben. Los nazis también afirmaron que si se les hubiera dado de 50 a 100 años, podrían haber reconstruido el arma de destrucción masiva. Número 14. El Krummlauf, que significa cañón curvo en inglés, fue una adición única desarrollada por Alemania para el rifle Sturmgewehr 44 STG-44. Exploremos más a fondo este increíble invento. El Krummlauf fue diseñado como un accesorio de cañón con una forma curva, lo que permitía a los soldados disparar en las esquinas desde una posición segura sin exponerse al fuego de vuelta. Incluía una mira periscópica y un espejo para permitir al tirador mantener el agarre estándar y soldar la mejilla mientras apuntaba. El Krummlauf estaba destinado principalmente para su uso a corta distancia, como en el combate urbano o la guerra de trincheras, donde los soldados necesitaban alcanzar objetivos sin línea de visión directa. Se produjeron varias variantes del Krummlauf con diferentes grados de curvatura, incluyendo 30, 45, 60 e incluso 90 grados. Sin embargo, la variante de 30 grados fue la única producida en cantidades significativas. El Krummlauf es a menudo visto como un ejemplo de la obsesión de Alemania de finales de la guerra con el desarrollo de armas no convencionales y poco prácticas. Aunque el concepto de disparar en las esquinas era intrigante, las limitaciones y dificultades técnicas impidieron que se convirtiera en un arma eficaz y ampliamente utilizada. Número 13. Flakturm, también conocida como Flak Towers, fueron enormes fortalezas de hormigón construidas durante la Segunda Guerra Mundial en varias ciudades. Combinaron cañones antiaéreos con refugios para civiles y la construcción de una torre antiaérea fue un proyecto colosal. Por ejemplo, la construcción de la torre antiaérea de Berlín en el parque Humboldt-Stein costó aproximadamente 90 millones de marcos y requirió unos 800 hombres para su construcción.
Ciudades como Berlín, Hamburgo y Viena tenían múltiples complejos de torres antiaéreas, cada una de los cuales constaba de varias torres. Otras ciudades como Stuttgart y Frankfurt también erigieron torres antiaéreas más pequeñas en puntos estratégicos. Estas torres estaban equipadas con una combinación de cañones antiaéreos de gran y pequeño calibre, incluidos cañones de 128 mm y cañones de 20 mm. Las torres tenían campos de fuego superpuestos, creando una densa red de fuego antiaéreo para defender las ciudades. Algunas torres flak también tenían instalaciones adicionales como hospitales, estaciones de radio y espacios de almacenamiento para tesoros artísticos. Durante la batalla de Berlín, los residentes de Flak Towers formaron sus propias comunidades. Hasta 30.000 berlineses buscaron refugio en una torre durante la batalla. Las torres antiaéreas también fueron uno de los últimos lugares en rendirse al Ejército Rojo durante la caída de Berlín. Número 12. El proyecto Haunebu se ha convertido en una fuente de muchos mitos e historias ficticias, a menudo asociadas con bases secretas nazis en el lado oscuro de la luna o encuentros con seres extraterrestres. Hay varias teorías que afirman que el proyecto Haunebu giró en torno al desarrollo y prueba de tecnologías avanzadas, incluidos motores de antigravedad y platillos voladores. Se cree que si los alemanes hubieran completado estas armas a tiempo, podrían haber tenido un impacto significativo en el resultado de la guerra. Algunas teorías sugieren que el Haunebu era un platillo volador asegurado por los estadounidenses durante la operación High Jump en 1947. Puede estar relacionado con el incidente OVNI en Roswell, Nuevo México. El proyecto Haunebu también ha atraído la atención de la cultura popular, incluidos libros, maquetas, videojuegos y también películas. El Haunebu también ha aparecido en videojuegos como X-Plane 11 y Warplanes WW2 Dogfight. Número 11. Aquí vemos el plan de Adolf Hitler para resucitar los bosques primitivos del folclore germánico. Sin embargo, el proyecto del monstruo del Jura no solo consistía en restaurar bosques antiguos, sino también en reintroducir especies extintas hace mucho tiempo. Todo era parte de la loca visión de los nazis de establecer un Reich de 1000 años que no solo dominaría a la humanidad, sino también a la naturaleza misma. Los arquitectos nazis de este extraño sueño diseñaron planos para asentamientos arios y vastos parques de caza reservados exclusivamente para animales arios. Los científicos alemanes, bajo la dirección de Hermann Göring y Heinrich Himmler, iniciaron un ambicioso programa de manipulación genética para alterar el orden natural, tanto en la naturaleza como en las especies domesticadas. Detrás de este proyecto estaban dos hermanos zoólogos, Lutz y Heinz Heck, que estaban obsesionados con la idea de resucitar especies perdidas hace mucho tiempo. Los hermanos Heck pusieron los ojos en el bosque de Białowieża, en Polonia. Este bosque fue un refugio de manadas de lobos, el raro lince euroasiático, el majestuoso alce europeo y uno de los últimos bastiones del bisonte europeo. ¿Hasta qué punto habían progresado los nazis en su búsqueda por controlar la naturaleza y alterar la evolución sigue siendo un misterio? A medida que la guerra envolvía a Europa y el régimen nazi se derrumbaba, la documentación y el progreso del proyecto se dispersaron y también se perdieron. Número 10. El Landkreuzer P-1000 Raid fue un diseño propuesto para un tanque superpesado durante la Segunda Guerra Mundial. Se dice que este diseño de tanque fue propuesto en junio de 1942 por Edward Groth, un director de Krupp. El plan era construir un tanque de 1000 toneladas, mucho más pesado que el Panzer VIII Maus, que con 188 toneladas era el tanque más pesado jamás construido. Se previó que el tanque tendría un chasis de orugas completo y utilizaría las torretas de cañones principales sobrantes del rearme planificado de los acorazados de la clase Scharnhorst. Además, se propuso que el tanque incluyera un garaje para 2 motores y una enfermería. El proyecto recibió la aprobación de Adolf Hitler, quien mostró interés en su desarrollo. Sin embargo, el tanque fue finalmente cancelado a principios de 1943 por el ministro de Armamento Albert Speer. El Raid fue visto como un tanque superpesado capaz de realizar tareas complejas en el frente de batalla y potencialmente alterar el curso de la historia. Número 9. El Silbervogel fue un diseño para un avión bombardero suborbital propulsado por cohetes creado por Eugen Sanger e Irene Brandt a finales de la década de 1930 para la Alemania nazi. Fue concebido como parte del proyecto America Bomber, que tenía como objetivo desarrollar bombarderos a largo alcance capaces de llegar a los Estados Unidos desde Europa. El Silbervogel estaba destinado a ser un avión suborbital
capaz de volar a grandes altitudes y velocidades extremas y estaría propulsado por un motor de cohete. El plan era lanzar una aeronave desde una vía de monorriel de 3 kilómetros de largo, acelerada por un trineo propulsado por cohetes. Una vez que el riel guía terminaba, el motor principal del cohete se encendía, propulsando la aeronave a su velocidad máxima. La aeronave estaba destinada a planear de regreso a la Tierra después de alcanzar la altitud máxima, lo que permitiría la reutilización y el ahorro de costos. A pesar del diseño y la conceptualización de Silbervogel, nunca se construyó un prototipo físico. El proyecto se quedó en gran medida en el papel y el final de la Segunda Guerra Mundial puso fin a un mayor desarrollo. Lo creas o no, el diseño y los conceptos del Silbervogel contribuyeron al desarrollo de los aviones espaciales posteriores. Por ejemplo, el motor de cohete refrigerado regenerativamente se convirtió en una característica duradera en el diseño de los futuros motores de cohetes. Número 8. Adolf Hitler no solo tenía un plan A o B, tenía planes desde la A hasta la Z. Este es su plan final, el Plan Z. Este era el ambicioso programa de Hitler para expandir la armada, destinado a construir una flota que pudiera rivalizar con la Marina Real Británica. El plan incluía la construcción de varios acorazados de la clase H. Hitler aprobó el Plan Z en enero de 1939, proponiendo la construcción de aproximadamente 800 barcos entre 1939 y 1947. Se suponía que el programa se completaría en 1945 y la fuerza principal del Plan Z consistía en 6 acorazados clase H. Estos acorazados de la clase H estaban destinados a ser el núcleo del Plan Z de Hitler para reacondicionar y expandir la Kriegsmarine o Armada Alemana. Los acorazados fueron diseñados para ser más grandes y poderosos que los acorazados de la clase Bismarck o el portaaviones Graf Zeppelin. Sin embargo, el programa naval planeado no estaba muy avanzado al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, y la construcción de los acorazados de la clase H no progresó significativamente. Por lo tanto, ninguno de los acorazados de la clase H fue completado o comisionado. Número 7. El tanque Panther fue un tanque mediano desplegado por la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Fue concebido como contraparte del T-34 soviético y como reemplazo de los tanques Panzer III y Panzer IV. El Panther es a menudo considerado como uno de los mejores tanques de la Segunda Guerra Mundial debido a su excelente combinación de potencia de fuego, movilidad y protección. Contaba con un blindaje inclinado, un potente cañón principal de 7.5 centímetros y buena movilidad. El Panther entró en acción por primera vez durante la batalla de Kursk en 1943. Sin embargo, el tanque Panther tuvo algunos problemas. Los primeros modelos sufrieron problemas mecánicos y de fiabilidad y se perdieron más Panthers debido a problemas con el motor que a la acción enemiga durante la batalla de Kursk. El tanque también tenía un problema fundamental con la mira del artillero, lo que dificultaba la localización rápida de objetivos. Sus capacidades de combate influyeron en el desarrollo de tanques más pesados por parte de los aliados, como el IS-2 soviético y el tanque Pershing estadounidense. Cabe destacar que el tanque Panther fue capturado por tropas enemigas en ciertas ocasiones. Las fuerzas rusas capturaron varios Panthers y lo utilizaron contra los nazis en el frente oriental. Sin embargo, fueron abandonados debido a su complejidad y dificultad para repararlos. Número 6. El ordenador Z3 fue un ordenador electromecánico alemán diseñado por Konrad Zuse en 1938 y terminado en 1941. Es considerada la primera computadora programable funcional del mundo. El Z3 fue un hito importante en la historia de la informática porque fue el primer ordenador electromecánico totalmente operativo. Utilizaba aproximadamente 2300 relés y realizaba cálculos con coma flotante en aritmética binaria con una longitud de palabra de 22 bits. El Z3 no era un verdadero ordenador electrónico, sino más bien electromecánico. Una limitación importante era la falta de ramificación condicional, lo que significaba que tenía que calcular especulativamente todos los resultados posibles de un cálculo para que fuera Turing completo. A pesar de esta limitación, el Z3 proporcionó un conjunto de instrucciones prácticas para aplicaciones técnicas en la década de 1940. El Z3 se utilizó principalmente para cálculos aerodinámicos, pero desafortunadamente fue destruido durante un bombardeo sobre Berlín a finales de 1943. Sin embargo, una réplica completamente funcional del Z3 fue construida en 1961 por Zuse y Kage y ahora se exhibe permanentemente en el Deutsches Museum de Múnich. Número 5. El Fritz X y el Henschel HS-293 fueron algunas de las primeras armas guiadas de precisión desarrolladas por la Alemania nazi.
hicieron su debut en la época del ataque aliado a Salerno en septiembre de 1943. Estas armas controladas por radio plantearon un nuevo desafío a la defensa de la flota y lograron impactos en los barcos aliados, abriendo un nuevo capítulo en la guerra moderna. La Henschel HS-293 era una bomba planeadora controlada por radio con un motor cohete diseñada como un misil antibuque guiado. Utilizaba un piloto automático para mantener un rumbo recto y podía ser lanzada desde un bombardero a una distancia suficiente para mantener el avión fuera del alcance del fuego antiaéreo. El HS-293 se llevaba bajo las alas o en la bahía de bombas de aviones como el HE-111, HE-117, FW-200 o DO-217. Un bombardero guiaba el misil con un joystick y un control por radio. La Frisch X, también conocida como la Rustal X-1, era una bomba antibuque guiada blindada. El Frisch X fue transportado por bombarderos de la Luftwaffe y fue guiado a su objetivo por un miembro de la tripulación de la nave nodriza utilizando un joystick. Estas armas fueron diseñadas para ser lanzadas desde aviones y guiadas a sus objetivos, lo que las convierte en las precursoras de las bombas inteligentes actuales. Número 4. La creación de Fanta fue el resultado del embargo comercial impuesto por los Estados Unidos contra la Alemania nazi, lo que dificultaba la exportación de jarabe de Coca-Cola. Mark Kate, el líder de Coca-Cola Deutschland, decidió desarrollar un nuevo producto específicamente para el mercado alemán, utilizando solo los ingredientes disponibles en Alemania en ese momento. Así Fanta se creó utilizando fibras de manzana y un subproducto del queso, como el suero de leche, como ingredientes. Se introdujo como una bebida frutada hecha de lo que estaba disponible durante la guerra. La invención fue impulsada principalmente por la necesidad de preservar los activos de la compañía Coca-Cola y mantener las fábricas locales en funcionamiento en condiciones de guerra. La Fanta se convirtió en una bebida popular entre la población alemana durante la guerra y fue vista como un motivo de orgullo nacional. Número 3. El relevo de la antorcha olímpica, tal y como lo conocemos hoy en día, se originó en la Alemania nazi. Fue introducido para los Juegos Olímpicos de 1936 en Berlín y fue utilizado por el régimen nazi como un medio para promover su ideología y presentar una imagen falsa de una Alemania pacífica. El relevo de la antorcha fue una herramienta de propaganda cuidadosamente orquestada destinada a conectar a Alemania con los antiguos imperios y crear un sentido de continuidad histórica. Este evento se inspiró en un evento similar que tuvo lugar en el año 80 a.C. en Atenas. Karl James, un exatleta olímpico alemán involucrado en la organización de los Juegos Olímpicos de Berlín, diseñó el relevo para evocar un sentido de tradición antigua y conectarlo con el actual partido nazi. La idea resonó entre los propagandistas nazis que utilizaron relevos de antorchas y mítines para atraer principalmente a jóvenes alemanes al movimiento nazi. El relevo de la antorcha involucró a 3.422 portadores de la antorcha, cada uno de los cuales cubrió 1.000 metros en la ruta desde el sitio de los antiguos Juegos Olímpicos en Olimpia, Grecia, hasta Berlín. A medida que pasaba la antorcha, atravesaba varios lugares antes de llegar a su destino final. El relevo alcanzó su clímax con el encendido de la llama olímpica en el estadio, simbolizando el inicio de los Juegos Olímpicos. Número 2. El Horten Ho 229 fue un prototipo de cazabombardero alemán diseñado por Reinmar y Walter Horten durante la Segunda Guerra Mundial. A menudo se le conoce como el primer bombardero furtivo debido a sus características de diseño que lo hacían menos visible para el radar de los aviones convencionales de tamaño similar. El HO-229 era un avión de ala volante, lo que significa que no tenía superficies de control redundantes, lo que ayudaba a reducir la resistencia del aire y disminuir la visibilidad en el radar. Fue desarrollado en respuesta a los requisitos del Ministerio del Aire alemán para un bombardero capaz de transportar una bomba de 1.000 kilogramos a una distancia de 1.000 kilómetros a una velocidad de 1.000 kilómetros por hora. Además, el avión podía alcanzar una altitud de 15.000 metros y estaba propulsado por dos motores a reacción con un ala en forma de delta. El HO-229 fue concebido como un bombardero rápido capaz de transportar una carga útil significativa a largas distancias. Sin embargo, el avión nunca se puso en servicio y solo se construyeron unos pocos prototipos. Las razones para no entrar en producción son diversas e incluyen el final de la guerra, los desafíos técnicos y las prioridades cambiantes del Ministerio del Aire alemán. Las características de sigilo del HO-229 fueron el resultado de su diseño de ala volante que eliminó las aletas de cola que podían reflejar las ondas del radar, lo que lo hacía casi imposible de detectar en el radar.
Número 1. Los proyectos de Führerstar y Germania fueron ambiciosos planes ideados por Adolf Hitler y su arquitecto Albert Speer durante el régimen nazi. Estos proyectos tenían como objetivo rediseñar varias ciudades de Alemania y Austria como Berlín, Linz, Múnich, Hamburgo y Nuremberg. El objetivo era transformar estas ciudades en ciudades del Führer representativas que reflejaran la ideología nazi y mostraran su poder y grandeza. Para Berlín, Hitler imaginó edificios monumentales, amplios bulevares y una enorme Volkshalle que superaría en tamaño y esplendor a cualquier estructura existente. El plan de Hitler era crear una ciudad comparable a civilizaciones antiguas como Egipto, Babilonia y Roma, superando en grandeza ciudades como Londres y París. El proyecto Germania consistió en la demolición de las estructuras existentes y la construcción de otras nuevas. Se trataba también de un amplio proyecto de renovación urbana destinado a sustituir una parte importante de Berlín por edificios monumentales y amplios bulevares. Por supuesto, debido al estallido de la Segunda Guerra Mundial y el posterior declive del régimen nazi, muchos de estos planes nunca se llevaron a cabo por completo. ¿Crees que ya hemos descubierto todos los inventos de los nazis? ¿O aún hay más ocultos? Cuéntanos en los comentarios. Si te gustó el video, dale un pulgar hacia arriba. Si quieres ver más videos que hemos hecho, haz clic en uno en la pantalla o echa un vistazo al canal. Gracias por mirar y nos vemos la próxima vez.